Dios bendiga a todos en este día. Este es el día que ha hecho el Señor y es un día de alegría y es un día de gozo. Hoy estaremos leyendo Génesis capítulo 39, pero sacamos un minuto, aunque ya son las 7:30, sacamos un minuto para bendecir el nombre del Señor, para darle gracias en este día por su amor y misericordia, por su bondad para con nosotros, para decirle: te amamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por un nuevo día que nos da, por todas tus bendiciones, Señor. Honramos tu nombre, glorificamos tu nombre y te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias por la bendición de conocerte. Gracias por la bendición de servirte. Gracias por la bendición de haber experimentado tu perdón y tu misericordia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Te honramos. Amén. Génesis capítulo 39. Estamos leyendo Génesis capítulo 39 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste
vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dios añada bendición a su palabra. Regresamos a la historia de José y nos encontramos con un capítulo interesante en el sentido de que vemos la gracia de Dios, vemos el favor de Dios, vemos la misericordia de Dios sobre este joven. Este joven llega a Egipto a los 17 años y no es hasta los 30 años que va a tener su encuentro con Faraón. Esos 13 años los pasa parte en la prisión y parte en la casa de Potifar. Y todo eso es también parte de la voluntad de Dios, del trabajo de Dios, del propósito de Dios cumpliéndose en su vida. Cuando llega José a Egipto, lo pudo haber comprado cualquier persona como esclavo, mas sin embargo es llevado y es comprado por Potifar, que es oficial del faraón, o sea, trabaja para el faraón, para el líder de la nación y prácticamente de gran parte de aquel mundo conocido, ya que Egipto era una de las potenciales en aquel momento. Él es capitán de la guardia, o sea, él es el que está a cargo de la policía, podemos decir, tal vez hasta de la seguridad íntima de Faraón. Es un varón egipcio y a su casa lo lleva. Y dice el verso 2, y bien rápido vamos a ver en este capítulo varias veces que se dice que Jehová estaba con José y lo prosperaba y lo bendecía, y era un varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, o sea, lo puso a trabajar en la casa. Y su amo vio que Jehová estaba con él, que eso no solamente José llega allí y se porta bien, sino que da un testimonio del verdadero Dios. Tanto que este oficial tiene que reconocer que el Dios de José, Jehová, estaba con él, porque todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Tenía una bendición de Dios. Dios lo hizo un excelente administrador. Haya José gracia en sus ojos, y le servía y lo hizo mayordomo de su casa. No solamente lo hizo mayordomo, sino que entregó en su poder todo lo que tenía. Se lo puso como jefe, como el mayordomo principal. Pero cuando le entregó todo lo que tenía Potifar, dice que Jehová bendijo la casa de Potifar a causa de José, porque la bendición de Jehová estaba con él en todo lo que tenía, no solamente en la casa, sino también en el campo. Su ganado creció, sus cosechas, sus siembras creció, en la casa era bendecida, y todo lo que tenía lo puso en las manos de José,
dice que no se preocupaba de ninguna cosa alguna, solamente venía a comer el pan. Y añade las escrituras en el verso 6, y solamente la Biblia dice esto de 3 personas, de David, de Absalón, y aquí dice que José era hermoso, de hermoso semblante y también de bella presencia. No solamente tenía un hermoso semblante, sino que también tenía una hermosa personalidad. Y aconteció después de esto, que la mujer de su amo miró a José, puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Comienza esta tentación. No sabemos cuánto tiempo duró, pero José respondía como debe responder todo hijo de Dios, toda persona que le sirve a Dios. Él no quiso. Él dice que no. Más luego dirá: ¿cómo yo puedo fallarle a Dios así? Le dice: mi Señor no se preocupa de mí en nada. Ha puesto todo lo que tenía en mis manos. No hay otro mayor que yo en esta casa. No ha reservado nada para mí, con la excepción de que tú eres su mujer. ¿Y cómo pues haría yo este gran mal? Y nótese que él dice: y pecaría contra Dios. Para él lo más importante era su relación con Dios y luego su relación con su amo. Encontrarse bien delante de su amo. Pero ella hacía lo mismo a José cada día y José no la escuchaba. Pero un día, haciendo él el trabajo en la casa de su oficio, dice las escrituras que no había nadie en la casa, no había ningún varón, y muy probable eso fue también parte del plan de ella, de mandarlos a ocuparse en otras cosas fuera de la casa. Lo agarró por su ropa. Esta vez va a presionarlo, va a insistir: duerme conmigo. Y él hizo lo que la Biblia nos manda hacer frente a las tentaciones: huir de ella. A veces hay que salir corriendo, hay que huir de las tentaciones juveniles, como dice el apóstol Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo 2:22. Y él huyó, dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió, podríamos decir en nuestro idioma, él quedó en sus ropas menores. Cuando ella lo vio que había dejado su ropa, ella se sintió avergonzada, y que él había huido fuera. Pues ahí donde ella hace toda la conmoción, trae a los trabajadores y habla de este hebreo que hizo burla de mí, hizo burla de nosotros, trató de dormir conmigo, trató de abusar de mí. Di gran voces y él salió corriendo y repitió esta historia. Y ahora José se encuentra en un gran dilema. También cuando llegó Potifar a su casa, ella le repitió las mismas palabras: el siervo hebreo que nos trajiste. No lo mencionó ni por nombre. Descartó todas las bendiciones que ella y ellos habían recibido por causa de José. El hebreo que traíste me ha deshonrado. Y solamente huyó porque alcé la voz. Cuando lo oyó el amo de José, las palabras que su mujer le hablaba, dice que él se encendió su furor, se molestó, se enojó, y él podía darle muerte al esclavo y matar a José. Y aquí vemos también la mano del Señor protegiendo a José. Y no solamente que lo protegió salvándole la vida, sino que lo metió en la cárcel
pero en vez de meterlo en la cárcel donde está el resto de las personas, nótese que dice el verso 20, lo metió donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Y aquí vemos el favor de Dios, y otra vez se va a decir el verso 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. Vemos otra vez, cada vez que sucede algo en la vida de José, lo vendieron como esclavo, pero Jehová estaba con él y lo prosperaba y lo bendecía. Cuando está en la casa de Potifar, Jehová estaba con él y lo prosperaba y lo bendecía. Potifar veía que Jehová estaba con él, y ahora cae preso, y lo primero que nos dice las escrituras, cuando cae preso, pero Jehová estaba con él y le extendió su misericordia. Es muy probable que mientras José estaba pasando por todo esto, no pensaba, ¿cómo puede ser que Dios esté conmigo? Mas sin embargo, todo esto era el plan de Dios para su vida, que más luego él se va a dar cuenta cuando dice: ustedes lo intentaron para mal, pero Dios lo tomó para bien. Y nos recuerda ese grande versículo en Romanos 8:28, que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios y han sido llamados de acuerdo a sus propósitos. Bueno, cuando está en la prisión, y no sabemos cuánto tiempo está en la prisión, pero tiene que ser más de 2 años, porque en el próximo capítulo nos va a decir que el carcelero, que el copero del rey se olvidó de él, y después de 2 años, por lo menos son varios años que él está en esta prisión, pero el jefe de la cárcel, al ver cómo la gracia de Dios estaba sobre él, Dios lo pone en gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel, al ver sus habilidades administrativas, ese don que tenía de ser un buen administrador, le entregó en sus manos a José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, José lo hacía, se lo puso como mayordomo en la prisión. Tanto dice el verso 23 que el jefe de la cárcel no tenía que atender cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, y la razón porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué hermosa palabra del Señor. Ojalá el Señor haga eso conmigo, ojalá lo haga contigo, que todo lo que tú hagas, aunque sea algo pequeño, si Dios está contigo, Dios va a prosperar esa obra de tus manos. Si es como sacerdote del hogar, pero si tú tienes a Dios contigo, Dios hace prosperar tu familia. En tu trabajo, si Dios está contigo, Él hace prosperar la obra de tus manos y te pone en gracia. No es una promesa solamente dada a José, sino es una promesa que leemos en todas las escrituras, que Dios está con nosotros, que Dios prospera nuestro camino. Lo que tenemos que hacer es lo que hizo José: tener en primer lugar su relación con Dios. Cuando se le ofrece esta grande tentación, ¿qué hace José? ¿Cómo podré yo pecar contra mi Dios y cometer tan gran mal? Hoy en día la sociedad lo despide como algo normal. En el caso de la esposa de Potifar, era algo normal para ella. Cometer estos pecados era algo normal en la cultura egipcia. Es más, ni como pecado lo veían. Pero José, que temía a Dios, usted y yo que tememos a Dios, pues tenemos que hacer como José y huir de esas tentaciones que hay en este mundo, esas tentaciones que nos hacen comprometer nuestra relación con Dios
y reconocer que Dios es primero, siempre será primero en nuestro hogar, en nuestra vida, y debemos huir de las tentaciones, debemos resistirla, recordando que mi relación con Dios y mi relación con los demás, porque por un momento de placer uno puede destruir todo lo que tiene. Mi relación con los demás es de suma importancia. Son grandes enseñanzas que recibimos de este capítulo. Parece unas cosas injustas que le están sucediendo a José. Lo es, pero es parte del plan de Dios. Y estos 13 años que él pasa en Egipto es solamente preparándolo para lo que ha de suceder en los próximos capítulos. Bueno, Dios bendiga a todos en este día. Espero que usted haya sido bendecido por la lectura bíblica, por la meditación. Nos veremos mañana a esta misma hora, si Dios así lo permite. Bendiciones para todos.